Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial Euler y trigonométrica. Nos podemos dar cuenta, el ejercicio que nos atañe en el día de hoy dice lo siguiente: y es igual a Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x al cuadrado más 6, toda esta cantidad subradical elevado a la tercera potencia, la 3, más el seno de Euler elevado a la 3x. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a la adición de una función exponencial más una función trigonométrica, a la cual nos toca hallarle la derivada. Vamos a proceder a desarrollar el presente ejercicio, como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso. Comencemos enunciando la derivada de esta función que vamos a hallar. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x al cuadrado más 6. Toda esta expresión a la tercera potencia. Más el seno de Euler elevado a la 3x. Seno de Euler elevado a la 3x. Vamos a proceder a desarrollar, como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso, la derivada de esa suma de dos expresiones, una exponencial y otra trigonométrica. Aquí tenemos la derivada de la suma o recta de dos funciones. Vamos a recordar lo que es la fórmula para hallar esas dos funciones. Recordemos que en los inicios del cálculo diferencial tenemos la siguiente fórmula que decía lo siguiente: derivada con respecto a x de u siendo una función más o menos v siendo v otra función va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de una suma o diferencia de funciones. Vamos a proceder a aplicarla paso a paso de manera detallada. Nos iría a quedar entonces el ejercicio de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x al cuadrado más 6 elevado a la 3, más la derivada con respecto a x del seno de Euler a la 3x. Seno de Euler a la 3x. Ya que lo que hemos hecho es aplicar la presente fórmula de manera detallada, paso a paso, acá. Nos encontramos ahora en el primer término del segundo miembro de la igualdad, con que tenemos la derivada de Euler elevada a un exponente. Recordemos lo que es la derivada de Euler elevado a un exponente. Recordemos que si nosotros tenemos derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta va a ser la fórmula para derivar Euler elevado a un exponente. Y el segundo término de la igualdad acá, tendríamos derivada del seno de
Euler a la 3x. Recordemos lo que es la derivada del seno. Dentro de la derivada trigonométrica nosotros tenemos derivada con respecto a x del seno de v. Esto va a ser igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada del coseno, la cual vamos a aplicar de manera detallada paso a paso. Procedamos. Tenemos entonces, el miembro izquierdo de la igualdad tenemos derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler, derivada de Euler va a ser Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x al cuadrado más 6 elevado a la tercera potencia por la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de 7x a la 2 más 6 elevado a la tercera potencia. Y aquí ya aplicamos más la derivada del seno. Recordemos que la fórmula 3 que escribimos me dice que la derivada del seno es el coseno. Entonces tendríamos más el coseno de Euler a la 3x que multiplica a la derivada con respecto a x de Euler a la 3x. Bueno, hemos aplicado la fórmula 2 y la 3 detalladamente paso a paso en los puntos correspondientes. Ahora aquí nos toca ya la derivada de este radical y acá la derivada de Euler. Para la derivada de Euler ya nosotros tenemos la fórmula que previamente escribimos, la fórmula número 2. Y aquí para proceder a aplicar la derivada de este radical, nosotros nos toca reexpresar el radical en términos de potencia. Recordemos que una de las propiedades de la radicación nos permite reexpresar un término que está en términos de radical a potencia de la siguiente manera. Recordemos que la propiedad dice lo siguiente: si nosotros tenemos raíz enésima de a la m va a ser igual a la m sobre n. Una expresión que está en términos de radical puede quedar expresada en términos de potencia de la siguiente manera: el índice del radical pasa a ser el denominador de un exponente racional y el numerador viene siendo el exponente que tiene la cantidad subradical. De esa manera vamos a aplicarlo paso a paso acá. Recordemos que es raíz cuadrada. Entonces procedemos y decimos que derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler, elevado a la raíz cuadrada. Esta expresión vamos a dejarla tal cual, a las 7x al cuadrado más 6 elevado a la tercera potencia. Por la derivada con respecto a x. Esta expresión, recordemos que el índice, como es raíz cuadrada, el índice es 2. Y ese índice va a ser el denominador del racional que va a quedar como exponente. Derivada de 7x al cuadrado más 6 elevado a la 3 medio. El racional que queda como exponente está conformado el numerador por el exponente de la cantidad subradical y el denominador como el índice del radical. Como es raíz cuadrada, se sobreentiende que el índice es 2. Acá tendríamos más el coseno de Euler elevado a la 3x por la derivada de Euler a un exponente es Euler. Recordemos que estamos aplicando la fórmula número 2 que hemos escrito en la parte superior derecha del tablero.
Euler a la 3x por la derivada con respecto a x de 3x. Esto es lo que estamos haciendo. Aplicamos la fórmula 2 ahora y aplicamos esta propiedad número 4 que escribimos de manera detallada paso a paso. Aquí tenemos la derivada de una función potencia aplicando la regla de la cadena. Vamos a recordar lo que es esta derivada aplicando la regla de la cadena, que es lo siguiente. Si yo tengo, si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n siendo a una función, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada interna de a. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar para este paso acá, la derivada de esa potencia con la regla de la cadena. Procedemos entonces y nos queda de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 6 a la 3 por la derivada de esta expresión sería entonces aquí 3 medios que multiplica a 7x al cuadrado más 6 a la 3 medio menos 1 por la derivada interna, o sea, la derivada con respecto a x de del paréntesis, o sea, la derivada interna sería 7x2 más 6. Recuerde que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Aquí quedaría esta expresión más el coseno de Euler a la 3x por Euler a la 3x por la derivada de la constante por la función. Recordemos esta fórmula, que es la siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de c por v, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de v. En general queda de esa forma. Entonces procedemos a aplicarlo y me quedaría 3 por la derivada con respecto a x de x. Estamos haciéndolo detalladamente paso a paso. ¿Qué nos quedó ahora? Aquí desarrollar las operaciones indicadas. Acá nos toca hallar la derivada de esta suma o diferencia, y aquí la derivada de x con respecto a x. Entonces miremos, la derivada de la suma o diferencia es la fórmula número 1, que ya la tenemos escrita, la vamos a aplicar acá paso a paso. Y aquí la derivada de x con respecto a x, vamos a recordarla de las primeras fórmulas de las derivadas. Si tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Recordemos eso. Todas estas fórmulas son demostradas. Vamos a abrir un capítulo especial de demostraciones de dichas fórmulas. Procedemos a aplicar dicha fórmula y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 7x a la 2 más 6 a la 3, que multiplica, aquí sería 3 medios de 7x a la 2 más 6. Acá tendríamos 3 medios menos 1. Si nosotros tenemos 3 medios menos 1, recordemos que esto es una diferencia de fraccionario y sería un medio. 3 medios menos 1 es 1
medio. Tenemos 3 por 1, 3, menos 2, 1 medio. Por la derivada de esta suma o diferencia sería derivada con respecto a x de 7x a la 2 más la derivada con respecto a x de 6. Ya que ya el ejercicio está tomando forma. Acá sería más el coseno de Euler a la 3x por, aquí tendríamos Euler a la 3x por 3 que multiplica derivada de x con respecto a x es 1. Por formalismo vamos a escribirlo. Bueno, vamos a proceder a aplicar la derivada de esta constante por la función. Recordemos que esta fórmula es la que tenemos acá escrita, derivada de una constante por una función. Vamos a aplicarla. Y acá tenemos ahora que hallar la derivada de una constante. Recordemos lo que es la derivada de una constante. Derivada con respecto a x de c siendo c una constante es igual a 0. Entonces apliquemos eso y acá desarrollamos las operaciones indicadas. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la raíz de 7x al cuadrado más 6 a la 3 por, aquí sería 3 medios, 3 medios que multiplica a 7x a la 2 más 6 a la 1 medio. Vamos a dejar esto inicialmente así, por, acá tendríamos la derivada de la constante por la función sería 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Estamos haciéndolo detalladamente paso a paso. Aquí sería más la derivada de la constante. Recordemos que derivada de una constante es 0. Más, aquí podemos desarrollar 1 por 3, 3. Por Euler a la 3x sería 3 Euler a la 3x y aplicamos propiedad conmutativa. Más 3 Euler elevado a la 3x por el coseno de Euler a la 3x. Claro que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, con todas las fórmulas pertinentes en el momento indicado. ¿Qué nos quedó aquí? La derivada de esta potencia. Recordemos que la derivada de una potencia es la misma derivada que tenemos acá sin la regla de la cadena. Entonces vamos a aplicar esa fórmula y miramos de qué manera nos va quedando el ejercicio. Aquí quedaría derivada de y con respecto a x. Va a ser igual. Todo esto inicialmente lo vamos a dejar tal cual como Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x a la 2 más 6 a la 3 por, acá sería 3 medios de 7x a la 2 más 6 a la 1 medio por, resolvemos acá y me quedaría 7 que multiplica derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1, haciéndolo paso a paso, más 0, simplemente la misma expresión, más 3 que multiplica a Euler elevado a la 3x por el coseno de Euler a la 3x. Detalladamente, paso a paso. Ahora aquí desarrollamos las operaciones indicadas y miramos que cuando nos toca desarrollar las operaciones indicadas,
ya estamos casi que finalizando. Aquí tenemos un 2 que multiplica y acá tenemos un 2 que divide. Podemos simplificar esas dos expresiones y ya es mucho más sencillo. Procedemos. Aquí tenemos 2 que multiplica y un 2 que divide. Se pueden simplificar. Y quedaría en ese orden de idea. Quedaría en ese orden de idea. 7 por 3, 21. 21x a la 2 menos 1. 21x a la 1. Aplicamos propiedad conmutativa simplemente y quedaría derivada de y con respecto a x es igual. Recuerdo, 7 por 3 da 21. 21 x 2 menos 1 simplemente es 1. X que multiplica a 7x al cuadrado más 6 elevado a la 1 medio por Euler elevado a la raíz de 7x al cuadrado más 6 a la 3 más, estamos terminando, más 3 Euler elevado a la 3x por el coseno de Euler a la 3x. Miremos lo que nos está arrojando el ejercicio. 21x que multiplica a 7x2 más 6x a la 1 medio. Bueno, nosotros podemos en este punto, ya nos damos cuenta que está casi que listo el ejercicio. Aquí tenemos una expresión en términos de potencia, la podemos expresar en términos de radicales, de acuerdo a la propiedad número 4 que tenemos acá. Una expresión que está en términos de radical puede ser expresada en términos de potencia y viceversa. Si está en términos de potencia, lo podemos expresar en términos de radical. Y de esta forma nos estamos apegando a la parte inicial del ejercicio, que es en términos de radical. Esto lo podemos reexpresar. Y además podríamos proceder a sacar factor común. Podemos factorizar. Vamos a proceder a hacer inicialmente el primer paso. Y luego, si es posible, factorizamos. Y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 21x que multiplica a la raíz cuadrada de 7x a la 2 más 6. Todo esto multiplicado por Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x al cuadrado más 6 a la 3 más 3 que multiplica a Euler a la 3x por el coseno de Euler a la 3x. Bueno, una vez que ya tenemos eso, observamos que acá tenemos 3 y acá tenemos 21. Estos coeficientes los puedo sacar factor común y el ejercicio quedaría de la siguiente manera. Entonces, factorizando quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a 7x, porque 3 por 7 da 21, raíz de 7x al cuadrado más 6 por, aquí sería Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x al cuadrado más 6, todo eso elevado a la 3, más, aquí sería Euler
elevado a la 3x por el coseno de Euler, coseno de Euler a la 3x. Y de esta manera ya hemos llegado al final de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, vamos a tratar de resaltarlo en una cuadrícula de tal manera que nos permita visualizar de una forma más sencilla el resultado. Derivada de y con respecto a x es igual a 3 que multiplica a 7x por la raíz cuadrada de 7x2 más 6 por Euler elevado a la raíz cuadrada de 7x a la 2 más 6 a la 3 más Euler a la 3x por coseno de Euler a la 3x. Muy bonito ejercicio, ya que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, una respuesta bastante larga, pero meritoria del ejercicio, dado que es una combinación de dos funciones, una exponencial y una trigonométrica. Pero ya que lo hemos hecho paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada, no importa lo elemental de los pasos. Dado que estamos en un canal de aprendizaje, se hace necesario aplicar todos los pasos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.